Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Buen tal? día, Buen ¿cómo día. están? Bueno, qué lindo volver a encontrarnos ahora en este otro espacio. Bueno, nada, hoy, como ustedes saben, tenemos el encuentro de la escuela dominical donde vamos a meditar un momento en la palabra de Dios. Y bueno, hoy queríamos arrancar esta charla con una pregunta, ¿no? Y la pregunta que nos va a seguir a lo largo de toda esta charla es: ¿se puede ver lo pequeño? Queremos que te quedes con esa pregunta en la mente para poder ir juntos recorriendo esta clase, ¿sí? ¿Se puede ver lo pequeño? Y yo te diría que se puede, pero siempre preferimos lo grande. Siempre queremos lo grande, lo maravilloso, lo majestuoso y en todos los aspectos, ¿no? Desde las mejores notas, las notas más grandes, hasta las comidas más grandes, ¿no? ¿Quién no desearía en este momento estar por ahí en un restaurante grande con un gran plato de pastas y disfrutarlo en grande? Es así, es así. Nosotros pensamos siempre en cosas grandes, que Dios tiene grandes proyectos para mi vida, que Dios me va a usar a lo grande, me va a llevar con multitudes, que vamos a ayudar no sé, todo que nos va a llevar a todo a lo grande, ¿no? Sí, ¿Sí? me viene esto de soñar en grande para Dios, ¿no? Entonces uno se pone a pensar con esas palabras en un estadio repleto de gente o teniendo una cuenta de Instagram de miles de seguidores. Exacto. Y la pregunta que, bueno, nos hacíamos nosotros y nos pensábamos en todas estas cosas que nos vienen a la mente, te trasladamos la pregunta a vos. ¿Te pasó esto? ¿Te pasó esto de que todo el tiempo tenés pensamientos de cosas grandes, de que hay un montón de cosas enormes que Dios quiere hacer y a veces son tan grandes que nos perdemos, ¿no? Por ejemplo, no sé, vamos a poner ejemplos, no sé, a veces pensamos en que queremos tener un gran trabajo, un buen trabajo, Mm, donde ganemos mucho. A veces pensamos en que necesitamos ayudar a un montón de personas. ¿Te mm. pasó que no, para hacer esto chiquito, no, si no es para muchos, no, mejor no hago nada? Sí, o nos pasa que al vernos en algo tan grande, sentimos que no lo podemos lograr y simplemente nos sentimos decepcionados de nosotros mismos o desilusionados de lo que pensamos que Dios iba a hacer con eso. Ujú. Y bueno, Bueno, no sé, piensen ustedes en las cosas que capaz que pensaron o vienen a su mente, que cosas grandes que tienen. Y bueno, queríamos con todas estas preguntas que tenemos, como ir a la Biblia, ¿no? Ir a la Biblia y qué piensa Dios de todas estas cosas. ¿Cómo piensa Dios? Si piensa en grande, piensa en chico, ¿cómo piensa? Y la idea es que podamos abocarnos al texto de Marcos, estamos estudiando Marcos, y bueno, el texto que nos toca hoy es el texto de Marcos 4, del 30 al 32. Son pocos versículos, pero la idea es que podamos meditar un poco en cómo piensa Dios para nuestra vida, ¿no? Dios piensa en nosotros, que tiene grandes planes para nosotros, pequeños planes. ¿Qué es lo que Dios quiere de nuestra vida? Y antes de ir al pasaje, vamos a hacer un pequeño explicación de lo que viene pasando, ¿sí? En todo el capítulo 4, Jesús, cuando arranca el día, empieza a enseñar, se sube a una barca, empieza a enseñar y empieza a juntarse gente. Empieza y se llena, hay como una multitud, y Jesús empieza a enseñar con parábolas, ¿sí? Y bueno, la parábola que él enseña se llama la parábola del sembrador, en donde él dice que el sembrador tira las semillas y las semillas crecen en diferentes campos, ¿sí? La semilla es el Evangelio de Dios. Bueno, pasa un tiempo y Jesús se queda ahí y bueno, la multitud se va y Jesús se queda con sus discípulos, con los más cercanos, con los 12, y en la Biblia dice que se queda con un grupo más, pero no ya esa multitud, un grupo más pequeño con mucha intimidad con Jesús. Y Jesús les explica la parábola del sembrador, ¿sí? Y les empieza a contar otras parábolas. Le cuenta la parábola de una lámpara en la repisa, ¿sí? Que también está hablando del Evangelio. El Evangelio no hay que ponerlo en un lugar oculto, hay que ponerlo en un lugar donde se pueda ver, hay que anunciarlo. Después, la semana pasada veíamos la parábola de la semilla que crece,
que decía que cuando una semilla se planta, no sabemos por qué, pero hay un milagro que se produce ahí, que Dios produce, que es el crecimiento de esa semilla, que sin que nosotros hagamos nada, la semilla crece. Y lo que hoy nos toca es la parábola de la semilla de la mostaza, ¿no? Y vamos a leer el pasaje, ¿sí? Entonces, Como dijimos en Marcos 4, del 30 al 32. dice, también dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Hasta ahí llega el pasaje que nos toca hoy. Y Jesús arranca diciendo, haciéndose una pregunta. Y él dice, ¿con qué vamos a comparar el reino de los cielos, no? ¿Con qué lo vamos a comparar? Y la verdad que uno, cuando Jesús dice esto, dice, bueno, lo va a comparar, no sé, con un reino, con un rey, con, no sé, con algo majestuoso. Un imperio. Con, no sé, con poderío, con oro, no sé, un montón de cosas se nos pueden venir a la mente. Y Jesús los tenía ahí a los discípulos y a ese grupito, y Jesús le dice, el reino de Dios es, y están todos como mirando diciendo, ¡guau! ¿Qué va a decir Jesús? ¿Qué va a decir? ¿Cómo es el reino de Dios? Y Jesús agarra y les dice, es como, y le dice, un grano de mostaza. Lo último que nos imaginaríamos, que el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Pero Dios les dice esto. Y a simple vista parecería como que el grano de mostaza no tiene ningún valor. Es algo muy pequeño. A ver, vamos. Sí, lo mostramos Vamos porque a les mostrar. trajimos para mostrarles. Acá tenemos el frasquito. Esto es un grano de mostaza, no sé si... No, es Uy, no tan sé, chiquito. tan chiquito que no se puede mostrar. A ver, ahí se ve. Bueno, Muy chiquito. acá tenemos varios granos de mostaza. Pero bueno, la verdad que eso, Jesús lo compara con este grano tan chiquito. Y la verdad que la pregunta que nos hacemos es, ¿qué puede salir tan grande o sea, ¿cómo puede ser que el reino de Dios sea como esto? ¿Sí? Algo tan pequeño. Y bueno, Jesús dice, sola la semilla no puede hacer nada. Pero si es sembrada, ¿sí? Si es sembrada, como veíamos en la semana pasada, como que esa semilla puede crecer y se puede crecer de una manera que puede llegar a ser la hortaliza más grande. De algo tan pequeño se puede hacer algo que ni nos imaginamos, ¿no? Y como que Jesús lo está hablando del Evangelio, ¿no? Jesús está diciendo, si nosotros hablamos el Evangelio, algo que parece tan insignificante, algo tan chiquito, se puede convertir en algo tan grande y tan enorme que nosotros no nos lo imaginamos, ¿no? Y bueno, y Jesús también en el pasaje dice otra cosa. ¿Cuáles son los beneficios de plantar esta semilla, no? Y él dice que esta semilla produce ramas tan grandes que las aves pueden anidar, puede dar sombra. O sea, este acto tan pequeño puede generar muchos beneficios en lugares donde ni siquiera nosotros nos imaginamos, ¿no? Me encanta esa parte porque me hace pensar en ese árbol donde otros encuentran un hogar, encuentran un refugio, encuentran un lugar seguro. Y qué lindo cuando pensamos nuestra vida, así como nosotros también ser ese árbol donde otros encuentran esa bendición que estaban buscando, o un lugar donde mucho más multiplicarse, porque un nido es un lugar donde aparecen nuevas criaturas. Me encanta este ejemplo tan gráfico. Exactamente. Y la verdad estamos pensando en todo esto que decía Jesús, pero realmente, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿Para qué nos sirve en nuestra vida todo esto que estamos leyendo, que Jesús nos dice en su palabra, ¿no? Y a veces pensamos que solo lo grande y lo llamativo es lo que vale la pena, ¿no? Y Jesús nos dice que tenemos que dentro de lo que podamos tenemos que plantar
pequeños granos de mostaza, ¿no? Mm. Y no sabemos en qué árbol se va a convertir, ¿no? El grano de mostaza es grande. Es pequeño. Pero Jesús no es lo importante eso de la parábola. Lo importante de la parábola es que dice que nosotros tenemos que plantar semillas de mostaza. Y después Él genera el crecimiento y Él genera esa hortaliza tan grande. Pero nuestra tarea es que tenemos que ser sembradores de mostaza. Y ese es el desafío, ¿no? De hoy. ¿Para qué nos sirve esta palabra? Jesús o Dios nos está diciendo, no pienses en cosas grandes, grandiosas. Dios nos está diciendo, hacé cosas pequeñas. Hacé como los pequeños cosas de mostaza. Que para vos capaz que no es nada. Es algo muy pequeño, es algo muy chiquito. Pero se puede convertir en algo enorme. Exacto. ¿No? Que Dios lo puede multiplicar y agrandar, agigantar, ¿no? Quizás esto que escuchamos de hacer cosas grandes, ya que te vas a esforzar, ¿no? Que sea por algo grande, algo que valga la pena, algo que sea llamativo. Y Jesús nos dice, vayan a lo simple, ¿no? Y pensando en cosas prácticas, cosas que se nos ocurrían a nosotros y que nos atraviesan, nos preguntábamos, bueno, ¿de qué formas en nuestra vida cotidiana podemos plantar esos pequeños granos de mostaza que Dios después va a multiplicar, ¿no? Y pensábamos, por ejemplo, en esta cuarentena, que estamos en familia, que estamos en nuestras casas, que estamos en una cotidianidad, quizás a veces se hace pesada, se hace densa. Qué lindo cuando alguien en la familia pone su grano de mostaza con una palabra de aliento, con una palabra amable, con una queja que tiene que omitir, ¿no? Que por ahí a veces frenar un sentimiento en favor de, bueno, voy a poner algo positivo en mi familia, voy a sembrar algo positivo en mi familia. Quizás es tiempo de que en tu casa puedan poner un día de hacer una reunión familiar y charlar de cosas, pedirse perdón, asumir responsabilidades. Eso tan pequeño puede transformar el clima de tu casa. Sí, pequeños granos de mostaza, no sé, podemos decir miles de ejemplos. Podés, alguien que está cruzando la calle, a alguien ayudar, estamos dando ejemplos. Ayudar a un compañero de trabajo en alguna situación, escuchar, cuando vas a la verdulería, hablar, no sé, hablarle de Cristo al verdulero, pequeños actos, ¿sí? No tenemos que hablarle a multitudes. En la cotidianidad, en las cosas, en los lugares donde estamos, esos pequeños actos que Dios nos dice que aunque nosotros los veamos como pequeños, como granos de mostaza, son los que hacen los cambios, ¿no? Son los que generan cosas grandes que nosotros ni nos imaginamos. Exacto, exacto. Pidámosle a Dios que nos dé creatividad para mostrar su amor en los distintos espacios o las personas con las que nos somos su influencia. Quizás es tiempo de que le escribas un mensaje a alguien que hace mucho que no hablas, simplemente para decirle, de alguna forma Dios te ama. Me acordé de vos, estuve pensando en vos, estuve orando por vos. Quizá te pasa de pensar que estuviste invirtiendo tiempo, invirtiendo fuerzas, hasta dinero, ¿no? En alguien que después se alejó de Dios o que nunca lo conoció. Bueno, volvé a orar por esa persona para que Dios siga dando crecimiento a esa semilla. Y también hay otra forma de ayudar, ¿no? Mira tu bolsillo, mira tu cuenta. Este es el momento en que los cristianos tenemos que mostrar amor también, sabiendo que lo que nosotros damos no cae en saco roto. Así que da otra vez al que sabes que está necesitando, o al que sabes que puede dar al que está necesitando, pero no con resignación, sino con confianza de que Dios es el que está detrás de ese dinero que vos ponés para multiplicarlo y para hacer mucho bien. No sabes hasta dónde puede llegar ese bien. Exacto, y nosotros no estamos solos en esto. Jesús nos da ejemplo de esto. Jesús hizo la diferencia, él estuvo con multitudes, pero él hacía pequeños actos. Y lo vemos acá. En vez de él estaba con la multitud, pero le dedicaba tiempo a los discípulos, a un grupo pequeño, y capaz que uno diría, che, está perdiendo tiempo Jesús. No, él nos daba ejemplo. En toda la Biblia vamos a seguir viendo Marcos y vamos a ver estos actos de Jesús. Cuando se acerca a una persona, lo ve en necesidad, la ayuda. Pequeños actos que vemos en Jesús que hasta hoy en día repercuten en nuestras vidas, ¿no? Y
la invitación para ir cerrando es: imagínate si todos los que estamos escuchando este video aplicáramos esta verdad en nuestras vidas, ¿no? Imagínate si cada uno de los que estamos acá, de los que conocemos, empiezan a aplicar esta verdad en sus vidas. Imagínate los cambios que produciría en nuestro entorno y en el mundo, si somos un poco soñadores. Pero imagínate si cada uno de nosotros empieza a ver a estos actos que Dios pide de nosotros como actos que son para agradarle a Él, ¿no? ¿Sí? Para agradarle a Él. Y si todos pensáramos de esta manera, viéramos a estos pequeños actos como algo que se puede transformar en algo enorme, que no es el fin. El fin es entregarle a Dios estas cosas pequeñas. Dios las va a multiplicar y se va a cumplir esto de que va a ser grandes hortalizas, ¿no? Y sobre todo el Evangelio, que es a lo que apunta esta parábola. La parábola apunta de que el Evangelio, algo tan pequeño e insignificante para algunos, puede ser algo que produzca mucho bienestar, mucha bendición. ¿Por qué? Porque dice que se van a anidar los pájaros, va a producir sombra, y capaz que va a bendecir a muchos estos pequeños actos que nosotros podamos hacer. Y para cerrar este momento, queríamos leer un testimonio de una persona que tuvo un pequeño acto y que, bueno, nos llegó a nosotros, y bueno, queríamos leértelo para que sea de bendición y de ejemplo. Que nos contagie las ganas de seguir sembrando. Este es el testimonio de un médico italiano a comienzos. Este mensaje nos lleva a comienzos de nuestro aislamiento. El médico se llama Julian Urban, de 38 años. Es un médico de Lombardía. Y dice: nunca en las pesadillas más oscuras imaginé que podría ver y vivir lo que he estado pasando aquí en nuestro hospital durante 3 semanas. La pesadilla fluye. El río se vuelve cada vez más grande. Al principio llegaron algunos, luego decenas, luego cientos. Y ahora ya no somos doctores, pero nos convertimos en quienes deciden quién debe vivir y quién debe ser enviado a su casa, aunque todas estas personas pagaron impuestos italianos por toda la vida. Hasta hace 2 semanas, mis colegas y yo éramos ateos. Era normal porque somos médicos y aprendimos que la ciencia excluye la presencia de Dios. Siempre me reí de mis padres que iban a la iglesia. Hace 9 días un pastor de 75 años vino a nosotros. Era un hombre amable, tenía graves problemas respiratorios, pero tenía una Biblia con él y nos impresionó que la leía a los moribundos y los tomaba de su mano. Todos éramos doctores, cansados, desanimados, psíquica y físicamente terminados cuando tuvimos tiempo de escucharlo. Ahora debemos admitir, nosotros como humanos hemos alcanzado nuestro límite, más no podemos hacer, y cada vez más personas mueren cada día. Y estamos cansados, tenemos 2 colegas que murieron y otros han sido infectados. Nos hemos dado cuenta de que donde termina lo que el hombre puede hacer, necesitamos a Dios y empezamos a pedir ayuda a Él cuando tenemos unos minutos libres. Hablamos entre nosotros y no podemos creer que de feroces ateos estamos ahora todos los días buscando nuestra paz, pidiendo al Señor que nos ayude a resistir para que podamos cuidar de los enfermos. Ayer murió el pastor de 75 años, que hasta hoy, a pesar de haber tenido más de 120 muertos en 3 semanas aquí, todos estábamos agotados, destruidos. Habíamos logrado, a pesar de sus condiciones y dificultades, llevarnos a una paz que yo ya no esperaba encontrar. El pastor fue al Señor y pronto lo seguiremos si esto sigue así. No he estado en casa en 6 días, no sé cuándo comí por última vez y no me doy cuenta de mi inutilidad en esta tierra, pero quiero dedicar mi último aliento a ayudar a los demás. Me alegro de haber vuelto a Dios mientras estoy rodeado de sufrimiento y la muerte de mis semejantes. Bueno, qué emocionante el testimonio de 2 personas, ¿no? El pastor,
que contagiado del COVID empezó a anunciar a Cristo a las personas que tenía a su alrededor, y el gesto de amor, él no llamó la atención, pero sí llamó la atención de este doctor que pudo conocer a Cristo a través de su ejemplo, ¿no? Y bueno, pequeños actos, ¿no? Este testimonio nos llegó a nosotros en un momento donde todo acá empezaba y también nos daba mucho miedo de que esto que estaba pasando en Italia y todo, o sea, estábamos en un contexto de miedo, y pensar en este pastor que en un contexto muy adverso, habiendo sido él contagiado, ¿no? Que uno puede decir, bueno, pero si es hijo de Dios, ¿por qué? Y Dios lo siguió utilizando en el silencio, en la sombra, de agarrarle la mano a un enfermo, en tener la Biblia bajo el brazo, en transmitir paz con su vida y con eso haber podido dar testimonio a un médico que finalmente volvió al Señor. Él no lo hizo con la intención de que se viera esta hortaliza, ¿no? Él lo que hizo fue sembrar su pequeño grano de mostaza. Y Dios se ocupó del resto, de que este hombre, este médico italiano, que es el que cuenta el testimonio, pueda conocer a Cristo, pero el pequeño acto del pastor, de este siervo de Dios, ¿no? De este hijo de Dios, no porque sea pastor, cada uno de nosotros, por más que seamos o no pastores, podemos hacer pequeños actos. Y bueno, este es el desafío, ¿sí? Que nos llevamos en esta mañana, que podamos ser generadores de sembradores de pequeñas mostazas, ¿no? Y que después Dios, en su amor y en su misericordia, transforma en hortalizas. Así que bueno, queríamos terminar este momento cantando una canción. Bueno, y queríamos cerrar este momento de reflexión con una canción, como dijo Luqui, que un poco habla de esto, de hacernos pequeños, de hacernos humildes, de ir a los pies de Dios, porque estando en ese lugar va a aparecer lo que Él verdaderamente puede multiplicar y puede obrar y puede transformarlo en algo grande, ¿no? Que quizá nunca lo sepamos, pero en sus manos tenemos fe que Él es fiel para hacer esta obra grande. Y te voy a pedir que la disfrutes la canción, que no prestes atención en la entonación, Y vamos a que desafinar nosotros un vamos poco, a desafinar. solamente que la disfrutes, que reflexiones, que sigas reflexionando y que le pidas a Dios con nosotros que nos permita quedarnos en ese lugar de intimidad con Dios, ¿sí? Para todos los días. De mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, que me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Parte mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie te puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste.
Que Dios los bendiga. Nos vemos. Hasta luego. Hasta pronto, nos vemos.